Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano Juan Álamo, nuevamente con un nuevo video. En esta ocasión le he titulado Nuestra generación será más castigada que Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿por qué este título? Simplemente quiero mostrar a través de este video que no todos los pecados van a tener el mismo juicio o la misma condena. A través de la historia se nos ha mostrado y se nos ha enseñado a nosotros los creyentes que Dios ve todos los pecados de la misma forma, que para Dios todos los pecados son iguales, que no hay distintos tipos de grados de pecados, que una persona que roba es lo mismo a una persona que comete homicidio, o que una persona que planee una mentirita piadosa es el mismo pecado, o para Dios es igual de pecado a una persona que comete adulterio o fornicación. Que una persona que comete homicidio es igual a una persona que comete violación a un menor, por ejemplo. Y etcétera, etcétera. O sea, que para Dios no hay distintos grados de pecado. Simplemente pecado es pecado y punto. Pero la realidad del caso es que la Escritura nos revela algo distinto a esto. Que sí, para Dios hay distintos grados de pecados y que no todos los pecados van a ser juzgados de la misma manera. Gracias al Señor por su palabra gloriosa, que gracias al Espíritu Santo que dirigió a estos hombres a escribir estas enseñanzas maravillosas, y a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos mostró estas grandes verdades que vamos a mostrar en este video. Por ejemplo, las leyes terrenales, las leyes judiciales que nos rigen a nosotros como ciudadanos, fueron establecidas por Dios. Déjeme decirle que las leyes Dios las establece, y todo lo que nosotros vemos aquí abajo en la tierra es una copia de lo que está allá arriba, todito. Por ejemplo, usted puede ver que aquí en la tierra se juzga a través de un juez, y este juez tiene un jurado. En el cielo tenemos a Dios el juez, y tenemos los 24 ancianos que sirven de forma de jurado. Y sucesivamente, por ejemplo, la forma que se ministra en el templo, o se ministraba en el templo anteriormente, fue la forma que Dios estableció, porque era un modelo a seguir de lo que estaba en el cielo. Y usted puede buscar todo esto en Hebreos, lo va a encontrar. No nos daría tiempo de explicar todas estas cosas, pero simplemente quiero mostrar que todas las leyes Dios las establece. Y aquí abajo en la tierra, por ejemplo, cuando se juzga a una persona, no se juzga de la misma manera a cualquier persona que rompa una ley, o que viole una ley. No se va a juzgar, por ejemplo, de la misma forma a una persona que robe
no se va a juzgar de la misma manera a otra persona que mate. El juicio no va a ser el mismo, ni la condena va a ser la misma. Son dos tipos de delitos diferentes y por lo tanto van a tener distintos grados de condena. De la misma forma, en el día del juicio, en el cielo, se va a juzgar de la misma forma. No va a ser el mismo, o no va a ser la misma condena para cada persona. Van a ser distintos grados de condena. Va a ser, para unos va a ser más tolerables que para otros, así como lo está escuchando. Posiblemente usted dice, eso no es lo que yo había escuchado anteriormente. Lo que yo había escuchado anteriormente es que pecado es pecado. Y que no importa si tú mientes, que no importa si tú matas, que no importa si tú violas, pecado ante los ojos de Dios es pecado. Y la verdad es que pecado es pecado. Romper la ley de Dios es pecado. No seguir las normas de Dios establecidas en su palabra es pecado. Desobedecer a Dios es pecado. Claro que sí. Pero hay distintos tipos de pecado. Por ejemplo, hay pecados de muerte. Por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira. Yo voy a poner los versículos abajo para que ustedes puedan leer la historia. Pero ellos cometieron un pecado que no se les fue perdonado. Y el Espíritu Santo les mató al instante en aquel momento que mintieron contra el Espíritu Santo. Posiblemente otros mintieron, pero posiblemente su pecado no fue tan grave como para haber sido exterminado. Y así sucesivamente hay distintos grados de condena para cada persona. Es de la misma forma como va a haber recompensas. Van a haber recompensas más recompensas para unos que para otros. Vamos a mostrar todas estas cosas aquí rápidamente con estos versículos que vamos a leer. Queremos hacer, ya dimos la explicación de cómo es la ley terrenal. Vamos a mostrar ahora con la palabra estas verdades. Mateo 10, versículo 14 y versículo 14 al 15. La palabra del Señor lee de esta forma. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse en el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esas. Versículo 14 al 15, lee de esta manera. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí vemos la misión de los 12. La misión de los 12. Que hubo otra misión de los 70 y de la misma forma Jesús les refirió a los 12 y de la misma forma les refirió a los 70. Y les dijo que si aquellas ciudades se negaban a recibir la palabra que ellos llevaban, pues mira, sacúdanse los pies y salgan de aquella ciudad. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad la cual ustedes visiten.
Y es impresionante que nuestro Señor Jesús nos recuerde y nos compruebe allí que existieron dos ciudades, Sodoma y Gomorra, las cuales fueron perversas, donde existió el homosexualismo, donde existió las borracheras, donde existieron las orgías, donde existieron la idolatría, etcétera, etcétera. Miles de barbaridades. Aquellas dos ciudades estaban corrompidas a tal grado que Dios tuvo que exterminarlas. De la misma forma como se degradó y se degeneró la generación de Noé, de la misma forma estas dos ciudades se habían degradado. Y usted podría decir en este momento, ¿lo ves? Que siempre ha existido el homosexualismo, siempre ha existido la orgía, siempre ha existido la parranda, la borrachera, la idolatría, siempre ha existido. Entonces, ¿por qué la gente se impresiona tanto en que quieran ahora unir en matrimonio dos personas del mismo sexo? ¿Por qué tanto escándalo a causa de eso? Tienes razón. Pero ponte a pensar, ¿tú crees que si a Dios le agradara todas esas cosas que nos causan escándalo en este momento, tú crees que si a Dios le agradara todas esas cosas que yo acabo de mencionar, tú crees que fuera necesario para Dios tener que destruir esas ciudades y esa generación antigua? Ponte a pensar, si realmente a Dios le agradara todas esas cosas, Dios no tendría que haber destruido estas ciudades y esta generación. Pero por alguna razón las destruyó. Y simplemente porque para Dios todas esas cosas son abominables. Son inmensamente repugnantes. Esa es la palabra que significa abominación. Repugnante, asqueroso. Así de fuerte como se escucha. Pero así de fuerte y celoso es nuestro Dios. Así que imagínense ustedes, si estas ciudades, y yo voy a mencionar los nombres de las ciudades que Cristo visitó y los discípulos visitaron en breve. Imagínense ustedes si estas ciudades que tuvieron a Cristo Jesús allí y vieron los milagros de Cristo Jesús no le aceptaron. Imagínese usted que Dios exterminó a Sodoma y Gomorra y la generación antigua de Noé por haberse depravado a tal grado, a gran manera. Imagínese usted que el castigo en el día del juicio va a ser más tolerable a estas ciudades o a esta generación que a estas ciudades que Cristo visitó. Simplemente por una cosa, porque tuvieron frente a frente al Hijo de Dios y vieron los milagros y lo rechazaron. Así que vemos en este versículo que va a haber distintos grados de juicio, distintos grados de castigo, y para algunos va a ser más tolerable que a otros. Pero vamos a buscar en Mateo 11, otro versículo para comprobar esto. Mateo 11, versículos 20 al 23. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, este es Cristo hablando
permítame, este es Cristo hablando y dice la Escritura que empezó a denunciar a todas estas ciudades, que él había visitado y había hecho milagros. Sin embargo, a pesar de todo esto, estas ciudades le rechazaron. Dice, entonces comenzó a denunciar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, una de las ciudades, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Estas ciudades, Tiro y Sidón, es una de las ciudades que Isaías profetiza en Isaías 23. Al igual que Sodoma y Gomorra, fueron ciudades que Dios tuvo que ponerlas bajo la planta de sus pies y mostrarles lo celoso que es nuestro Dios ante tantas abominaciones, ante tantas cosas repugnantes que a él no le agradan. Y Tiro y Sidón eran ciudades de gran mercado y se transportaba de un lado a otro mercancía. Eran ciudades de renombre y con muchas ciudades Dios las sometió a humillación por causa de su Así que imagínese usted, si Dios no perdonó a estas ciudades, Sodoma y Gomorra, Tiro, Sidón, ¿cuánto más a esta generación? Y usted podría decir, bueno, esas generaciones, la generación que vio a Cristo, tenía a Cristo. Nosotros no tenemos a Cristo. Pues déjame decirte que nosotros tenemos más que a Cristo, porque tenemos su palabra. Y Cristo es la palabra en sí mismo. Así que se nos va a demandar más, porque tenemos la palabra completa. Ellos no tienen la palabra completa. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a las personas y se iba. Hoy está en nosotros. Y no se va ni se viene, está en nosotros. Pero para terminar rápidamente, Lucas 12, versículo 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que mientras más tú conoces y conoces lo que es abominable ante los ojos de Dios, y mientras más te enteres que todas las depravaciones sexuales, la idolatría, el homosexualismo, las borracheras, las orgías, son abominables ante los ojos de Dios, mientras más tú conozcas que todo esto es abominable ante los ojos de Dios, más se te va a demandar. Y más grande va a ser el castigo para ti si tú no te arrepientes. Porque aquel que conocía la voluntad de su Señor recibió más azote. Sin embargo, el que no conocía la voluntad del Señor, pero que hizo cosas dignas de azote,
tendrá menos azote. Es lo mismo que sucederá con Sodoma y Gomorra y las ciudades que mencioné, Besaida y las demás. Es lo mismito. Así que hoy es el día. Te invito a que te arrepientas. Te invito a que aceptes a tu Creador, que aceptes a Jesús como tu Salvador. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre le resucitó entre los muertos, serás salvo. Hoy es el día. No esperes más. Dios te bendiga y hasta la próxima.